y adolescentes. Bolívar, todas esas fallas y muchas más son, decía Bolívar, tristes efectos de las antiguas cadenas. Son tristes efectos, bueno, del viejo modo de hacer política, del viejo Estado burocratizado, de la corrupción profunda, no solo administrativa, sino la corrupción política, la corrupción política está del poder originario que lo trajo a gobernar, en este caso el poder del pueblo, Entonces de ahí, aquí Venezuela estaba corrompida por todos lados, precisamente porque el Estado, el gobierno, las instituciones estaban totalmente desconectadas del poder originario del pueblo, que es el dueño originario del poder. Ahora, todo eso son, te repito, y las fallas que seguimos teniendo y seguiremos teniendo, hay que combatirlas, pero son tristes efectos, ¿no?, de esas antiguas cadenas, de esos antiguos vicios. Buenas noches, amigos. Bienvenidos de nuevo a este debate socialista del día de hoy. Tenemos como invitados al diputado Pedro Carreño y al diputado Eric Mago, ambos de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y además militantes de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y ya ustedes adivinarán cuál va a ser el tema. Además, un tema que está sobre el tapete, especialmente porque la iniciativa de ese tema la ha tomado justamente el presidente Nicolás Maduro, además como una herencia, y ustedes lo acaban de ver, como una herencia de las enormes preocupaciones, diligencias incluso que hizo históricamente el presidente Hugo Chávez. Nos referimos, por supuesto, a la corrupción. La corrupción, bueno, tiene varios aspectos. Los excesos de poder, el que usa el poder en exceso para atropellar, etcétera, etcétera, ese es un corrupto, como ocurrió durante toda la historia republicana de Venezuela. Desde 1830 en adelante ha habido corruptos. Y los hubo también antes de 1830, como vamos a ver algunos detalles acá de opiniones del Libertador, etcétera. Pero también está la corrupción administrativa, que también es un exceso de poder, pero ahora se trata de apropiarse de los bienes que son para la gente, para la nación, para la revolución, para los hospitales, para las escuelas, etcétera, etcétera. De esos bienes, el que se apropia de un pedacito, una comisión, una partecita, un contrato, el que se vale de su carácter de administrador público para diligenciarse un contratico y que de ese contratico me quede una comisión, ese es un corrupto, independientemente de que en la cultura, y se convierta en un tema cultural, en la cultura pareciera que algunas veces son como tolerables. Yo recuerdo, les voy a contar una anécdota, una vez en una oportunidad conversando con una persona que tenía que ir al exterior, estoy hablando hace unos 30 y tantos años, tenía que ir al exterior a hacer unas negociaciones para la compra de unos equipos por parte de un ministerio. Bueno, y él me decía, no, es que yo con este viaje, ahí me quedan tanto. Yo como profesor universitario le decía, ¿cómo que te queda tanto por negociar? Sí, eso es normal, porque ellos, las empresas, lo tienen ya en su presupuesto, tienen un 10% para comisiones. Y digo, pero eso es corrupción. No, eso no es corrupción. O sea, lo que quiero decir con esto es que llega un momento en que la corrupción se hace tan tolerable, entre comillas, que empieza a ser como parte del ambiente de todos los días. Recordemos que aquí hubo un connotado dirigente de Acción Democrática en una oportunidad que dijo que aquí la gente robaba porque no había razón para no hacerlo. Sin embargo, recordemos también lo que decía Carlos Andrés Pérez. Una de las pocas cosas que yo creo de un insigne ladrón como Carlos Andrés Pérez y asesino como Carlos Andrés Pérez era que y que Dios no lo tenga
descansando, que Dios lo castigue. Carlos Andrés Pérez decía que había dos cosas que no se podían ocultar: la tos y el dinero, sobre todo el dinero mal habido. Él no lo pudo ocultar, por eso era un pleito en la familia por la herencia de Carlos Andrés Pérez. El libertador Simón Bolívar tenía una clara conciencia del tema de la corrupción. Él dictó un decreto el 12 de enero de 1824, que todos conocemos, pero lo voy a recordar. Aplicación de la pena capital a los funcionarios, pena capital, a los funcionarios que hayan tomado dinero de los fondos públicos, teniendo presente, primero, considerando que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República, 1824, estaba en Lima, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han intervenido en ellos. Segundo, que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias. He venido en decretar y decreto. Primero, artículo primero: todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio, se le demostrara en juicio sumario, de haber malversado o tomado por sí de los fondos públicos de 10 pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital. En juicio sumario. El libertador estaba consciente de que se perdía la República por la corrupción. Segundo, los jueces a quienes según la ley, ahora los jueces, según la ley compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. O sea, el juez que se hace el loco, se hace cómplice y por tanto sujeto a la misma pena. Tercero, todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo primero. Cuarto, se fijará este decreto en todas las oficinas de la República y se tomará razón de él en todos los despachos, etcétera, etcétera, etcétera. El libertador era tajante con este tema. Pero el libertador, además de ser tajante con este tema, era tan tajante en cuanto a las posibilidades de que él, ejemplos de esto. Recordemos entre paréntesis que para ver una comparación de comportamientos éticos de dos grandes dirigentes, George Washington y Simón Bolívar. George Washington termina su campaña, la independencia norteamericana, y recibe enormes premios que se los guarda para sí. Más aún, George Washington le pasa factura al gobierno que estaba revolucionario, que estaba entrando en ese momento, le pasa factura por los servicios prestados como general del ejército de ellos. Mientras que el libertador, a pesar de que estaba, como decimos en Venezuela, pelando, ladrando entre el año 23 y el año 27, por ejemplo, le dice al Congreso de Colombia que le había entregado unos dineros, le había otorgado una pensión, le dice: renuncio desde luego a la pensión de 30.000 pesos anuales que la munificencia del Congreso ha tenido la bondad de señalarme. Yo no la necesito para vivir en tanto que el tesoro público está exhausto. Después dice: al año siguiente el Congreso de Lima, ahora Lima, reunido el 12 de febrero del 25, acuerda asignarle a Bolívar 1 millón de pesos por sus servicios prestados por la independencia del Perú, en remembranza a la recompensa que el Congreso estadounidense, hace referencia a eso, el Congreso estadounidense le otorgó a Washington. Y aunque parece imposible de creer, Bolívar respondió lo siguiente: sería una inconsecuencia monstruosa que ahora yo recibiese de manos del Perú lo mismo que he rehusado de mi patria, de Colombia. Ahora, los congresantes insistieron, los del Perú, y él les dice: sea cual sea la tenacidad del Congreso, no habrá poder humano que me obligue a aceptar un don que mi conciencia repugna. Y le dice él a Pedro Briceño Méndez: tendré que pasar, unos poquitos meses después, tendré que pasar por el dolor de girar contra el tesoro público, porque actualmente no tengo un peso de qué disponer. Recordemos que el libertador murió y lo enterraron con la misa prestada. Santander, para afinar un poco más en los ejemplos, el Canal de Panamá, la idea del Canal de Panamá, recordemos que el libertador siempre habló del Canal de Panamá, que bueno sería que el istmo de Panamá fuese para nosotros lo del de Corintio para los griegos. El libertador tenía el plan de hacer el Canal de Panamá. Ojo, 1823, 24, 25. O sea, casi 100 años antes de que se construyera el Canal de Panamá. El libertador había pensado. Y Santander resulta que le propone hacer un negocio. Y que el negocio del Canal de Panamá lo hagan entre los dos, Santander y el libertador. El libertador le dice: he visto la carta donde usted me propone para que sea yo el protector de la compañía. Es un negocio privado de dos hombres públicos que eran los jefes del Estado.
el protocolo de la compañía que se va a establecer para la comunicación de los dos mares por el Istmo de Panamá. Después de haber meditado mucho, me ha parecido conveniente no solo no tomar parte en este asunto, sino que me adelanto a aconsejarle que no intervenga usted en él. Yo estoy cierto que nadie verá con gusto que usted y yo, que hemos estado y estamos a la cabeza del gobierno, nos mezclemos en proyectos puramente especulativos. Esta es mi opinión con respecto a lo que usted debe hacer. Yo, por mi parte, estoy resuelto a no mezclarme en este negocio ni en ninguno otro que tenga carácter comercial. Estamos hablando, entonces, básicamente de un tema ético, que está sobre el tapete en este momento. Está sobre el tapete porque, al mismo tiempo que recuerdo muchas veces al presidente Chávez denunciando él casos concretos de corrupción y solicitando a las autoridades competentes que se enjuiciara. Estamos hablando de, ustedes seguramente me van a recordar muchos casos más, pero el caso del CAES, por ejemplo, es un caso notorio, importantísimo, que el propio presidente, que había puesto confianza en algunos seres humanos para que hicieran ese trabajo, administraran ese fondo, y al final tuvo que solicitar a los tribunales que lo metieran preso, a la fiscalía que lo metieran preso, por supuesto en el marco de la ley. Ahora mismo el presidente Nicolás Maduro está desarrollando una campaña que tiene que ver con esto, con el adecentamiento de los dineros, del uso de los dineros públicos, del uso del poder, por decirlo más ampliamente. Ahora aquí, el tema aquí es que la corrupción puede ser un elemento, como en efecto, recuerdo que conversando en una oportunidad con militares cubanos, especialistas en el tema, ellos habían estudiado la guerra de la invasión a Irak, y yo les comentaba, bueno, ¿qué pasó ahí? Porque se suponía que Saddam Hussein tenía una fuerza armada muy importante, muy fuerte, y él me dice, a los generales los compraron. Entonces la corrupción no solamente tiene los elementos éticos y los elementos de que no llegan los recursos, de la eficiencia en el uso de los recursos, sino que además tiene un elemento estratégico de control, de dominación. La corrupción, como la droga, son mecanismos de corrupción, de dominación, que usan los capitalistas, que usan los empresarios. Cuando estábamos en la Comisión de Contraloría decíamos, toda corrupción tiene dos elementos, dos extremos, no es una autopista que tiene solamente un elemento final. Donde quiera que haya un corrupto, hay un corruptor. Donde quiera que haya alguien que hace uso de su posición como ministro, como director, como lo que sea, hace uso de esa posición para otorgar un contrato y favorecerse con el contrato, alguien le está pagando a él para que se favorezca por el contrato. Y es el otro extremo de la corrupción, es el extremo corrupto. Ustedes tienen sobre sus hombros una tarea bien complicada, porque viéndolo en términos estratégicos, ustedes en la Comisión de Contraloría y en los organismos que tienen que estudiar estas cosas, ustedes tienen una misión de velar hasta cierto punto por el destino de la patria en términos estratégicos. Ya no en términos del corto plazo, insisto. El corto plazo es importante, que no lleguen los recursos del hospital, que no lleguen los recursos del PAE, que no lleguen los recursos de la carretera. Eso es importante. Pero más importante es que además se va creando como un ambiente corrupto donde todos empezamos a ser cómplices. Y eso no tiene nada que ver con socialismo. Si hay una cosa que podemos afirmar es que la corrupción, que tiene que ver con los procesos de acumulación, es un proceso netamente que se ascribe a la lógica del capital, no a la lógica socialista, ni a la lógica del trabajo, ni al que se gana el dinero con el trabajo. Pedro Carreño, diputado. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Eric Mago. Este es un tema que requiere tocarlo en profundidad, y sobre todo en estos momentos de la coyuntura política que vive nuestro país, ya que el pueblo venezolano, siguiendo las enseñanzas de nuestro comandante infinito, está resuelto a avanzar rumbo a la consolidación de la patria socialista, y la concreción del socialismo pasa por la redención social, trascendiendo a la regeneración moral para la construcción del nuevo hombre, aquello que el guerrillero heroico llamaba el hombre nuevo para la sociedad nueva. Esa transformación se hace primero con una tarea pedagógica titánica, segundo con el ejemplo y tercero con la coacción. Y allí, entrando al tema del ejemplo, escuchábamos
con especial interés los distintos pasajes de la vida del padre de la patria, pero tenemos un ejemplo vivo, el de el compañero comandante eterno Hugo Chávez, que se fue de la presidencia de la República y dejó la vida material. ¿Dónde están los bienes del compañero Chávez? Ni una casa, ni un carro. Ejemplo de entrega, ejemplo de sacrificio, de desprendimiento, de incluso amor al prójimo, entregando todo para que los seres humanos vivan. Ejemplo bolivariano. Bolivariano, el mensaje de Bolívar, ese Bolívar de la camisa prestada. Aquí está el Hugo Chávez, que fue enterrado con un uniforme militar de nuestra Fuerza Armada, el uniforme de campaña verde oliva y su boina roja. Así, nuestro comandante Chávez, nosotros nos llamamos chavistas, y entrando en análisis sobre aspectos fundamentales del liderazgo, hay una forma de liderazgo que se llama el aprendizaje vicario, y es que los seguidores se quieren parecer a sus líderes. Por eso los niños se quieren parecer a los maestros, los hijos se quieren parecer a sus padres, tienen los mismos gestos. Pero nosotros los bolivarianos, los revolucionarios de esta hora de la patria, debemos parecernos a Chávez, y los que tenemos de alguna otra manera algunas posiciones, debemos dar el ejemplo, porque ese aprendizaje vicario es el aprendizaje por modelamiento y requiere entonces que nosotros transformemos la sociedad dando el ejemplo. El otro aspecto importante de la búsqueda de la transparencia y la integridad en el manejo de los fondos públicos, tú lo trataste en su justa dimensión, y es la hipocresía de los países que se autodenominan del primer mundo, que utilizan como mecanismo neocolonial la lucha contra la corrupción. Y cuando hablo de la hipocresía es porque crean en el seno de Naciones Unidas una organización que se llama Transparencia Internacional, donde todos los años se elabora una suerte de orden de mérito, y los primeros países corruptos son los países que no están de acuerdo con la política proimperial, pero no solo nos acusan de corruptos, sino que ellos entonces propician las condiciones para la corrupción con unos organismos bancarios que se llaman los paraísos fiscales, donde las cuentas no tienen rostro, sino tienen código, y allí van a parar los capitales sucios del narcotráfico, la corrupción y la delincuencia organizada, y por lo tanto estimulan estas actividades ilícitas porque tienen dónde llegar ese dinero. Y más allá con los casos de corrupción, no se ha podido hasta este momento, a pesar de múltiples intentos, lograr que en el seno de Naciones Unidas o de algún organismo internacional se logren convenios en dos órdenes, que sería un ejemplo fundamental del mundo entero en un concierto unánime para combatir este flagelo que pudiéramos catalogarlo como un cáncer social. Por un lado, la extradición de los corruptos. A nuestros corruptos les venden hasta títulos, les venden medios, les venden la Green Card en los Estados Unidos, les venden categorías de refugiados políticos, de perseguidos políticos para victimizarlos, satanizando a nuestros gobiernos, y además de ello, con nuestros capitales que se llevaron esos corruptos, los tienen en sus bancos reactivando sus economías, sus aparatos productivos, y a nosotros no nos llega absolutamente nada. Yo creo que llegó la hora de que nosotros entendamos la lucha contra la corrupción en su justa dimensión. Y para concluir este segmento, hay un aspecto fundamental para los que combatimos la corrupción, que debemos ser todos los revolucionarios, todos, y es que quien combate la corrupción nunca tiene las de ganar, porque si el acusado en una investigación resulta que es inocente, quien lo acusó, dice el que estaba investigando, se hizo cómplice. Y si resulta culpable, el culpable dice, me quieren pasar factura política. Yo creo que nosotros nos hemos vacunado, como decía nuestro comandante Chávez, ya tenemos los pantalones largos, hemos curtido la piel para que la dermis no esté tan sensible y nos resbalen muchas cosas, de manera tal de avanzar en una lucha sin cuartel contra este flagelo. Hay un tema importante, porque este es un tema ético, y el presidente nos enseñó
uno de los elementos donde insistía el presidente permanentemente era los aspectos éticos, el comportamiento, la nueva ética socialista, la nueva ética del partido incluso. Cuando se creó el partido, se hicieron estos documentos fundamentales del partido que, entre otras cosas, obligan en los estatutos del partido, por ejemplo, compromiso de lucha contra la corrupción, artículo 13 de los estatutos del partido, habla del compromiso de lucha contra la corrupción. Las y los militantes socialistas de Venezuela, que por voluntad del pueblo bolivariano ejerzan cargo de elección popular, como ustedes, o de administración, como lo hacía yo hasta hace poco, asumirán la ética de servir y no servirse del pueblo y una permanente vigilancia y lucha contra la corrupción. Una conducta diferente será asumida como un acto contrarrevolucionario. Y después, ahora, esto es en los estatutos, orden, instrucciones, qué es lo que debemos hacer los militantes. Pero en los principios del partido decía: el partido junto al pueblo debe afianzar la lucha contra la corrupción, creando las condiciones y los mecanismos para combatir este vicio enquistado en las estructuras del Estado burgués, que promueve la degradación moral y ética de las instituciones y del ser humano, generando prácticas que riñen con los principios éticos. En consecuencia, se debe promover la búsqueda incesante de la transformación revolucionaria de la conciencia del deber social, aunado con la aplicación de elementos jurídicos que liquiden la impunidad. Entre esos elementos jurídicos estamos un montón de instituciones, varias instituciones, y una de esas instituciones es la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que tiene muchos casos, bastantes casos. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como diputados, como Comisión de Contraloría? Bueno, en primer lugar, darte las gracias por invitarme acá al programa. Buenas noches, camarada Pedro Carreño. Al principio del programa escuchábamos algunas palabras del comandante eterno presidente Chávez. Una frase que decía: la vieja forma de hacer política. Y tú explicabas, desde los años 1824, cómo nuestro padre Bolívar enfrentaba el tema de la corrupción. El tema de la corrupción no es un tema sencillo, es un flagelo mundial. Si recordamos las intervenciones del Papa Francisco en los últimos tiempos, fue hablando del tema de la corrupción, incluso dentro del Vaticano. Incluso un escrito que le dejó el Papa Benedicto XVI, donde hablaba sobre algunos temas que tenían que resolver sobre la corrupción. Y indudablemente estamos en presencia de un problema ético. Un problema ético que la cual nosotros estamos convencidos que no se va a resolver con la ley contra la corrupción nada más, o con las leyes que nosotros podamos profundizar. A lo mejor hay que reformarla, a lo mejor hay que profundizar con algunos aspectos específicos, que eso nos va a permitir indudablemente ir minimizando el crecimiento de la corrupción. Pero si nosotros estamos claros que es un problema ético, y lo hemos venido conversando Pedro y un grupo de diputados, bueno, tenemos que ir más allá, a la profundidad del tema. Tú tocabas un tema importante que era la ética socialista. La venía planteando el presidente Chávez, y estamos totalmente seguros que es inviable construir el socialismo sin una ética socialista. Es inviable. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Si nosotros están enquistados un conjunto de antivalores. Tú recordabas una frase, yo puedo recordar algunas frases de la Cuarta República, que decían, yo recuerdo que en las calles se escuchaba como normal, que decía: Carlos Andrés robó, pero da. Sí. O sea, el pueblo lo veía como algo normal. Y otra frase que decía: póngame donde haya. El pueblo lo veía hasta normal. Desde la llegada de la revolución, el presidente Chávez ve fundamentales basados en la honestidad, la solidaridad, que pudiéramos decir que la solidaridad es la riqueza del pobre, pudiéramos definirla nosotros, de la solidaridad, el amor al prójimo, un conjunto de valores que nos va a permitir a nosotros construir esa ética socialista para poder, pues, construir el verdadero socialismo que nosotros queremos. Yo creo que ese es el mecanismo. Mira, el camarada Pedro hablaba que se estimulan actividades ilícitas a nivel internacional. Por supuesto que eso lo sabemos nosotros. Por eso que yo creo que nosotros deberíamos ir, y que es necesario, a un acuerdo ético mundial. Y voy a citar una frase del Papa Francisco, figúrense, que decía, yo recuerdo que él decía: en el mundo se están muriendo millones de niños del hambre, y se están muriendo millones de hombres del frío en una plaza. Y eso no genera una conmoción a nivel mundial. Eso pasa a la normalidad. Claro.
para el mundo a la normalidad. Sin embargo, baja 10 puntos la bolsa de valores y es un escándalo, es una catástrofe a nivel mundial. Entonces, es un tema de cómo nosotros vemos que debemos ir hablando y construyendo esa ética socialista para poder construir lo que nosotros queremos. Porque el capitalismo, yo he escuchado hablar incluso, yo escuché una persona hablar de la ética capitalista, pero ¿cuál ética? ¿Será de la mal llamada ética capitalista? Que sus principios están basados en los antivalores, en el individualismo, en esa frase, póngame por donde yo pueda tomar, donde ellos creen que fundamentalmente con un acto ilícito, pero con tal que tengan recursos para ellos mantenerse y obtener todo lo que quieren, bueno, para ellos eso es normal. Vamos a hacer un corte, pero vamos a irnos con un sonido del presidente Nicolás Maduro, tratando un tema específico de uno de los casos que están sobre el tapete en este momento. Vamos a verlo. Yo decidí reestructurar Indepavis completo porque estaban extorsionando, robando descaradamente. Y resulta que Indepavis, sus principales directivos, iban a los negocios, a los grandes negocios, para cobrarle y decirle, miren lo que decían, bueno, me pagas 2 millones de bolívares y no te cierro, y puedes hacer lo que te dé la gana con tu producto. Esto no es una burla al país, al pueblo, a uno que pone su confianza en esos funcionarios. Bueno, ahí hay un expediente, que la fiscalía, los tribunales continúen. Yo tomé la decisión de convocar a un hombre revolucionario que conoce muy bien, que es el compañero Eduardo Samán. Le he dado instrucciones muy precisas para que asuma Indepavis con fuerza y vayamos a acompañar al pueblo en su lucha contra la especulación, en su lucha contra el acaparamiento, una Indepavis verdaderamente del pueblo, honesta, socialista. El canal de todos los venezolanos. Gobierno de la eficiencia en la calle. Y estamos en un proyecto que nace gracias a los consejos comunales, a las comunas, que es el responsable de esta bloquera que es propiedad social indirecta y que además está vinculado estrechamente con algo tan hermoso, tan revolucionario y tan chavista como es la gran misión Vivienda Venezuela. Un bloque de estos en el mercado capitalista cuesta 5 bolívares. Aquí cuesta 3,6 aproximadamente, un 28% de ahorro. Contamos con una producción de 3.000 bloques diarios, una producción semanal de 10.000, los cuales se han ido comercializando a los consejos comunales. Hemos beneficiado ya a 96 familias dentro de lo que es el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. A través de este proyecto se originaron 10 puestos de trabajo directos con las ayudas de los consejos comunales, las ayudas del ministerio, las ayudas de los productores. Gobierno de la eficiencia en la calle. Ahora recorrer nuestro país es mucho más fácil. Con la cédula de Vivir Bien, disfruta los beneficios que te ofrece la Agencia Venezolana de Turismo, Venetur. Obtén un financiamiento hasta por 36 meses con la tasa de interés más baja del mercado. Consulta la página web de la banca pública de tu preferencia. Elige tu próximo destino con la cédula del Vivir Bien. Ladrillo a ladrillo se pueden construir muchas cosas, escuelas, edificios, ciudades, y uno siente que forma parte de algo importante. Solo otra cosa me hace sentir tan orgulloso: ayudar a quien más lo necesita. Yo soy donante voluntario. Tú también puedes serlo. Conéctate con la vida. Dona sangre. L'Oreal Bravo Pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. L'Oreal Bravo Pueblo que el yugo lanzó.
Señor.